Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me y hoy, de la mano de mi compañero Marcos Conquer, tenemos un invitado súper especial porque tras la serie de directos, tras la serie de vídeos que hemos preparado con Marcos, está surgiendo cada vez más las preguntas, las inquietudes de muchos de vosotros que queréis saber más sobre los impuestos, porque es un tema que muchas veces, al igual que el dinero, puede ser tabú, pero que cada vez más personas os estáis preguntando, os estáis cuestionando y queréis saber más y más. Entonces, creo que Enrique es asesor fiscal y es una de las personas que más nos puede traer información sobre esto, ya que es asesor fiscal de distintas empresas, entre ellas Audefit, Natis y nos ha permitido decirlo gente como Miguel Camarena y digamos que nos va a resolver muchísimas dudas y lo primero pues quiero agradecerle su tiempo porque sabemos que es una persona muy ocupada y ha decidido pues estar hoy con todos vosotros para ayudaros. Pues muchísimas gracias, Pedro. La verdad que es un placer estar aquí contigo y con mi amigo Marcos. La verdad que bueno, es una oportunidad y bueno, yo pues me gustaría poder ilustrar, ya no tanto a vosotros, pero sí a la gente que nos escucha, con respecto a todo este mundo un poco tabú, como tú decías, ¿no? El tema de los impuestos y bueno, pues también quizás quitar muchos mitos que pueda haber sobre la mesa y bueno, pues ver qué son los impuestos, qué representan, si en España estamos muy grabados o poco, ver un poco lo que está pasando en países fuera y pues bueno, utilizarlo un poquito como referencia, ¿no? Intentaremos dar una vuelta a todo, hablar un poquito de generalidades y bueno, pues poder ayudar a la gente a entender un poquito más este mundo, ¿no? Yo decirte, Pedro, que muchísimas gracias por la oportunidad. Creo que es un referente. Los impuestos es un tema de máxima actualidad porque se plantea subirlo muy recientemente y porque al final cualquier persona que nos esté escuchando, que tenga un proyecto y que quiera lanzarlo en el futuro, va a tener que aprender qué es el IRPF, qué es el IVA, cómo pagar lo mínimo dentro de cada uno de ellos. Entonces, Quique creo que es la persona para ello. Así que estad atentos. Eso es. De hecho, muchas veces hemos desarrollado en estos programas que ya no solo vale en el siglo en el que vivimos, en el mundo en el que vivimos, con ser un profesional del deporte, de la nutrición, de la fisioterapia o de la psicología o de sea lo que te dediques, sino que además debes de saber de marketing, debes de saber de tráfico, debes de saber de gestión y finanzas. Pero es que también es muy importante saber de impuestos y fiscalidad. Entonces considero que si tenemos la oportunidad de resolver unas cuantas dudas que a nivel personal pues todavía me presentan, y sobre todo, ya no solo las dudas, sino muchos mitos, porque parece ser como que cuando se suben los impuestos se hacen porque al final, como los ricos tienen mucho, pues son los primeros que deben de pagar impuestos. Pero antes de ponernos a resolver ese tipo de dudas, me gustaría que de una manera objetiva, Enrique, porfa, dijeras qué son los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Bueno, esto es un mundo muy grande, ya sabes, Pedro. Pero bueno, los impuestos, digamos que es la forma que tiene el Estado de recaudar dinero y de obtener esos ingresos públicos que al final son los que sustentan los presupuestos generales del Estado, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que tiene que intentar el Estado es recaudar lo máximo posible con la idea de que el déficit público, es decir, la diferencia entre los ingresos estatales y los gastos estatales, pues sea el menor posible, ¿no? Sabemos todos que bueno, estar en superávit público es prácticamente imposible y bueno, pues la idea es intentar reducir el déficit lo máximo posible incrementando ese ingreso público a través de los impuestos, que al final es es un porcentaje muy alto, junto con las cotizaciones de la Seguridad Social, para intentar, pues bueno, también aquilatando el gasto público, reducir lo máximo el déficit y emitir la menor deuda pública posible, ¿no? Al final es la idea de todo Estado y es como yo entiendo que funciona, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí todos los españoles, en este caso, tenemos que ser contribuyentes, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Entonces, bueno, ser contribuyentes implica serlo también de una forma diligente. Es decir, pues bueno, yo como asesor fiscal estoy completamente en contra del fraude. De hecho, algún cliente que he tenido en el despacho que me ha dicho, oye, Quique, yo esto quiero hacerlo así, yo quiero evadir impuestos y tal, yo siempre digo que no, digo, oye, mira, yo no soy la persona indicada para hacerlo y pienso que a través de las economías de opción, que luego hablaremos de ello, pues se puede optimizar al 100% esa factura fiscal y pagarle a Hacienda lo que hay que pagarle, ni más ni menos.
Entonces, de eso se trata un poco la idea y al final pues el contribuyente tiene que ser consciente de ello y sobre todo pues tener a su derecha, como digo yo, pues un asesor fiscal que le ayude a optimizar esa factura tributaria. Perfecto. Aquí, como decía Quique, los impuestos deben ser suficientes para poder hacer frente a los gastos que se plantea el Estado. Actualmente vivimos en un estado de bienestar que consume en torno al 42% del PIB, de la riqueza nacional que se produce año a año. Y como curiosidad, mucha gente dice que los impuestos tienen que existir para financiar la sanidad pública. Y, por ejemplo, esto es un gran mito porque la sanidad pública ocupa el 8% del presupuesto total. Te encuentras con partidas como ocio, religión, que son 12.000 millones de euros al año. Te encuentras como partidas como subvenciones a empresas por valor de 20.000 millones. Para que la gente se haga una idea, 20.000 millones es casi todo lo que se recauda de todas las empresas en España en impuestos sociales. O sea, es bastante dinero. Sí, sí, entonces te das cuenta que existen partidas ahí fuera y por supuesto en burocracia gastamos al año creo que es en torno a 45.000 millones, que es casi el doble de esta cifra. O sea, que el Estado básicamente es mastodóntico en España y debido a que es mastodóntico y a que es poco eficiente, pues tiene que recaudar muchos impuestos. Efectivamente, claro, el gasto público es muy elevado y evidentemente pues lo que hablaba antes, ¿no? O sea, el hecho de intentar reducir el déficit lo máximo posible es fundamental y además hay que tener en cuenta, Marcos, como bien dices, que ya no solo es la capacidad que tiene de recaudar el Estado a través de los ingresos públicos, sino también de aquilatar esas partidas de gastos que desde mi punto de vista hay muchas que se pueden reducir. Y de esa forma poder reducir ese déficit y emitir menos deuda. Entonces, al final es un poco macroeconómicamente ese pequeño problema que tenemos. Entonces, bueno, las cosas están así, pero bueno, evidentemente hay que intentar aquilatar los gastos. O sea, no solo intentar incrementar el ingreso público a través del incremento de impuestos, que también desde mi punto de vista es un craso error. Muchas veces se habla de que en España se pagan pocos impuestos, ¿no? Porque se nos compara con países como Francia, Dinamarca, Suecia. Yo te quería hacer una pregunta y es, ¿en España pagamos muchos impuestos? En España pagamos muchos impuestos y lo hacemos mal, Marcos. ¿Vale? Entonces, hay muchos contribuyentes que están pagando al fisco mucho más de lo que podrían, porque desconocen todas las economías de opción que tienen. Entonces, claro, ahora mismo, bueno, pues se puede jugar mucho con la fiscalidad y la economía de opción a través de las sociedades mercantiles, ¿no? Entonces, claro, una cosa es una sociedad pantalla domiciliada en un paraíso fiscal para no pagar impuestos. Una cosa es una sociedad hecha para canalizar derechos de imagen, por ejemplo, un artista, un futbolista, una persona de estas características, porque se entiende que a través de una sociedad no pueden canalizar unos ingresos que son personalísimos, es decir, que producen ellos, ¿no? Entonces, claro, muchas veces pues estos deportistas, lo que vimos en la televisión, ¿no? de estos grandes fenómenos del fútbol, que se han ido muchos de España precisamente por las multas que han tenido de Hacienda. Y viene a raíz de esto, de utilizar estas sociedades donde metían, bueno, pues a su madre, a su padre, a cualquier familiar, y la agencia tributaria entendía y dice, oiga, ¿usted cómo puede estar haciendo esto y canalizando al 25% y tributando al 25% ingresos que usted obtiene como persona física y que son atribuibles a sí mismo? Y además en el sentido de que esto tendría que ir imputado al IRPF. Entonces, claro, están intentando pagar el 25% cuando deberían tributar por el 48%. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de lo que no hay que hacer. ¿Vale? Pero sí es cierto que las sociedades bien utilizadas pues pueden ser una economía de opción importantísima para ahorrarse impuestos. Entonces, claro, ya no es que en España se pague mucho o poco, los tipos de gravamen, pues bueno, de la mayoría de los impuestos más o menos podrían estar en la media, pero hay que ver lo que estás haciendo, ¿vale? Y si estás optimizando tu factura tributaria. Aquí me gustaría hacer un pequeño apunte y es que, por ejemplo, en España la fiscalidad de las empresas es bastante poco atractiva en términos internacionales. O sea, si te comparas incluso con los países nórdicos que tienen mayor presión fiscal, pagan un tipo efectivo medio mayor. O sea, esto es algo muy curioso. Y luego, por ejemplo, en el tema de IRPF, estamos un pelín por debajo en algunos tramos, pero la diferencia recaudatoria en España respecto a Dinamarca, Suecia, es simplemente que hay más gente en IRPF que gana más dinero y como la gente de media es más rica y gana más dinero, paga tramos superiores de IRPF. Pero no es que, digamos, los tipos recaudatorios sean mucho mayores, son prácticamente iguales. Y la gran diferencia recaudatoria con estos países nórdicos, por ejemplo, con Francia, o con incluso países como Dinamarca, es el tema del IVA, que allí tienen IVAs del 21%, 25%, tipo único, y en España el tipo efectivo del IVA es el 7%. Entonces, básicamente,
cualquier persona que os prometa ahí fuera, oye chicos, vamos a subir los impuestos como en Dinamarca o en Suecia, lo que está diciendo, si es sincero, es que va a subir los impuestos a todas las familias, que van a proporcionar ni a los ricos, ni a los multimillonarios, ni a nadie. Entonces, bueno, quería dejar esto claro porque muchas veces hacen promesas de gasto elefantiásicas de, oye, renta mínima pagada por los ricos. Y te das cuenta que esto no ocurre en ningún país nórdico, pero como la gente esto no lo conoce, suena muy bien. Claro. Un apunte, me gustaría que lo explicarais mediante el término que a mí me descubrió Marcos, que se llama esfuerzo fiscal, para que las personas sepan que al final hay muchos mitos dentro del mundo de los impuestos, y es que este tipo de cosas se hace para que los gastos y el reparto de la economía sea más justo. Pero lo que quiero que expliquéis es un poco que las buenas intenciones, ¿vale? Que es como repartir la riqueza, no significa que desemboquen en buenas, buenas políticas o buenos efectos. Porque muchas veces ocurre como que realmente van a pagar más los que ya estaban pagando. Por supuesto. A ver, es que es un tema de políticas fiscales, ¿no? Al igual que funcionan, por ejemplo, a efectos de políticas monetarias, los bancos centrales, pues cuando tienen tipos de interés tan bajos y utilizan este recurso, pues hay que utilizar también las economías fiscales expansivas. ¿Qué es una economía fiscal expansiva? Es ayudar al contribuyente con sus impuestos y no le ayudas si los subes. Entonces, yo lo que entiendo en este caso es que cuando un Estado decide implementar un incremento de impuestos, al final va a acabar gravando a todo el mundo. Es decir, claro, si suben, por ejemplo, como es la idea que tienen, en 4 puntos porcentuales la base imponible general, se lo suben a todo el mundo. Es decir, se lo suben al pequeño contribuyente, que puede ganar pues 20.000 euros al año, por decir una cifra, pero se lo suben también a la gran renta. Entonces, claro, a la gran renta, ¿qué supone? Bueno, pues supone pasar de un tipo marginal del 48 al 52%. Es decir, estás entregando más al Estado de lo que tú ganas. Entonces, claro, la gente tiene la percepción de que el empresario, de que el rico, pues al final es el que tiene que pagar mediante el reparto de la riqueza o incrementándole los impuestos. Y esto, desde mi punto de vista, es un grandísimo error. ¿Por qué? Porque al final el rico sabe todos los medios de producción que utiliza y toda esa responsabilidad que está asumiendo para poder obtener esas rentas. Si tú a esa persona o a ese contribuyente, en este caso, lo que haces es incrementarle la cuota impositiva, va a decir, ahí te quedas, yo me voy de aquí. ¿Entiendes? Eso es. De hecho, quiero hacer un punto aquí, y es que básicamente hemos traído a Enrique para que os enseñe que él está ayudando a muchas personas para que sepan si lo que están pagando en impuestos es rentable o no es rentable. Pero seguramente tú que estás en casa no sepas si estás pagando mucho o te estás siendo ahogado y no sabes si vas a poder salir adelante. Entonces, lo que intentamos transmitirte es que hay medios y hay herramientas para que no pagues más de lo que debes pagar. Y de hecho, sí que Enrique está transmitiendo que hay personas que cuando, o empresas, sobre todo empresas grandes, que cuando estos impuestos se hacen demasiado poco interesantes, eligen otros países con unas rentas, perdona, con unas rentas con unos impuestos más bajos, ¿no? Entonces, de hecho, es probable, incluso Marcos, que hables un poquito tú de tu experiencia y de qué te estás planteando a nivel personal. Te lo iba a decir justamente, Pedro. Yo antes de contar con Enrique, la verdad que no optimizaba mi carga fiscal, o sea, no veía dentro de cada impuesto cómo poder meter deducciones o cómo poder plantear exenciones en ciertos casos. Y gracias a Quique, he de decirte que en un año y medio he ahorrado prácticamente en torno a 50.000 euros de impuestos, que sé que la gente va a decir, hostias, pues es una locura. Y yo podría ahorrar mucho dinero y la respuesta es que sí. O sea, si eres entrenador personal, si eres una persona que tiene una pequeña empresa, te aseguro que hay muchas más economías de opción, como dice Quique, de las que tú piensas. Yo, de hecho, ni las conocía. ¿Qué pasa? Que yo en mi caso contraté un asesor fiscal, un gestor por 20 euros al mes, que obviamente pasaba de mí y le da igual lo que yo pagaba. En cambio, Quique, cada trimestre me manda un informe de cuál es mi carga fiscal y de cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Y hacemos un Skype trimestral en el que me comenta qué tal va cada una de mis empresas en el tema fiscal. Entonces, al final, la diferencia entre hacer las cosas en serio con un entrenador personal o hacerlas por tu cuenta y lesionarte en el gimnasio. Claro.
Es que además tu ejemplo es muy claro, Marcos, porque incluso has podido ver, pues, como en un ejercicio concretamente, donde habías declarado esos beneficios, no habías aplicado una reducción del 20% que tenías por inicio de actividad. Entonces, claro, son cosas un poco de desconocimiento. Imagínate si te pasa a ti con todo el conocimiento que tienes. O sea, tú tienes un conocimiento súper amplio de la economía y súper amplio de la fiscalidad. Entonces, imagínate si te pasa a ti, ¿qué no le ocurrirá a cualquier contribuyente español? ¿Entiendes? Entonces, claro, esto me pasa en muchas ocasiones que te dicen, no, es que, jolín, este presupuesto que me pasas, eres caro. Digo, ya, claro que soy caro, por supuesto. Y te paso Respecto a, 400, 500, exacto, te paso 400, 500 euros al mes por llevarte las cosas. Sí, por supuesto, porque sé que mi trabajo contablemente va a ser brillante, no va a tener ningún problema y que yo te voy a ayudar a ahorrarte impuestos. Entonces, lo que decía Marcos es su ejemplo. Entonces, si yo te cobro 500 euros, 600 euros al mes y te ahorro 50.000 euros al año, ¿ganas o pierdes? Entonces, claro, al final es de lo que se trata. Y ya no voy a mis servicios profesionales como tal, sino hablo de la importancia de un asesor fiscal para aplicar todas estas economías de opción. Y tienes que tener una persona que domine la ley general tributaria, porque la ley general tributaria es muy amplia. Es muy amplia y tiene muchas excepciones, tiene muchas exenciones, tiene muchísimas cosas, aparte de para gravar al contribuyente, para desgravar al contribuyente. Pero claro, la gente solo sabe lo que graba, pero no lo que desgrava. Entonces, esto es muy importante conocerlo y saber aplicar las economías de opción. Y también decir, bueno, si yo constituyo una sociedad, ¿qué representa? Y sobre todo también saber y analizar el caso antes de, ¿no? Es decir, claro, yo para poder ahorrarle impuestos a una persona, yo necesito que esa persona me cuente su historia, en el sentido de que necesito saber de si lleva 3 años con la actividad, qué ha ocurrido con su factura fiscal en los 3 últimos años. Y muchos de ellos me dicen, no tengo ni idea, Quique. Entonces, claro, yo me quedo como diciendo, vamos a ver, hombre, pero es que tú como empresario tienes la obligación moral de tener un control de lo que está ocurriendo en tu economía. Y si tú no controlas los impuestos, directamente no estás controlando tu economía ni tu gestión empresarial. Entonces, claro, es un fallo de raíz, es un fallo de planificación. Entonces, yo siempre que hablo de planificación, hablo de planificación financiera, hablo de planificación de costes en base a presupuestos de tesorería, pero también hablo de la tercera pata, que es la planificación fiscal. Entonces, lo que muy bien comentaba antes Marcos, decía, oye, Quique, claro, yo trimestralmente veo contigo los impuestos, veo cómo ha ido el trimestre, veo los números y demás. Ya, pero es que eso es necesario, porque Marcos y yo y cualquier contribuyente o cliente que tenga, tenemos que tomar decisiones a 6 meses vista. Es decir, yo no puedo tomar una decisión fiscal el día antes de cerrar el ejercicio. Tengo que tomarla 6 meses antes, 9 meses antes, tengo que ir viendo los flujos de caja, tengo que ir viendo un montón de datos que son necesarios para optimizar la factura fiscal. Me gustaría hacer un apunte que creo que es importante y es que creo que la mayoría de personas no saben, eh, no porque ellos no quieran saberlo, sino porque realmente no hay incentivos digamos, por el organismo público de que esto se sepa. Al final, ten en cuenta que cuanto más información tenga la gente, más poderosa, más independiente y más autosuficiente va a ser. Entonces, el trabajo de Enrique creo que va a estar hasta oculto de la mejor manera posible por las autoridades, ¿no? Entonces, una de las cosas que creo que es importante, pero es que ni siquiera se hace, es en guardar los tickets de todo. Por ejemplo, guardar el ticket de la gasolina, guardar el ticket de la cena que has tenido, guardar el ticket de ciertas cosas que son gastos, que son seguramente gastos justificables. Muchas veces las personas no hacen por pereza, por falta de hábitos y demás. Y como has mencionado antes, ¿no? En el mundo de entrenamiento sí que pasa que la gente es mucho más consciente, ¿no? Y sabe las herramientas de las que dispone, de las que no, sabe la importancia de cómo va a avanzar con un profesional, de cómo va a avanzar por su cuenta, cómo ayuda todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí estamos viendo que esto está realmente oculto, está realmente perdido y me gustaría que pudieras hablar de ciertos mitos que hay de tu trabajo, porque has mencionado antes, fuera de cámaras, fuera de micros, que antiguamente se creía que las personas que se dedican a lo que tú haces eran el típico hombre mayor, gordo, con un puro, que hablaba de evasión fiscal y demás, cuando tú lo que estás haciendo básicamente es ingeniería fiscal. Efectivamente, efectivamente. Como muy bien lo estás diciendo, Pedro, yo pues cuando salí de la universidad, yo tengo la carrera de administración de empresas y tengo la de marketing, tengo el doble grado. Cuando acabé, yo me di cuenta de que para asesorar a un cliente no tenía suficiente.
Entonces, claro, yo iba a reuniones, iba a tal, y digo, bueno, pues yo es que creo que no estoy ayudando a este cliente lo suficiente. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues me hice un curso de un año de impuestos. Entonces, ahí vi realmente todo lo que implicaba el sistema fiscal español y cómo yo podía ayudar a esa gente. Entonces, lo que tú bien dices, Pedro, ¿qué puedo esperar de la... Pero, ¿se ha quedado pillado? Perdona, que me estaban llamando justo. Vale. ¿Qué idea puede tener la gente al respecto? Entonces, claro, si una persona que sale de la universidad y es economista no tiene el conocimiento suficiente para hacer frente digamos, al conocimiento fiscal, ¿qué puede saber un contribuyente de a pie? Y sobre todo también otra cosa, lo que tú decías, claro, el típico asesor de toda la vida, ¿no? Que tiene pues más de 50 años y cree que se las sabe todas porque le ha tocado ir a muchísimas inspecciones de Hacienda, pues esa persona es muy probable que esté desactualizada. Entonces, la norma fiscal es una norma que cambia, pues, como digo yo, cada 5 minutos. Entonces, claro, si tienes esos cambios, si cada día te sacan o cada año te sacan en el IRPF unas deducciones distintas o unas exenciones distintas, o el impuesto de sociedades cada vez te da pues más deducciones o menos, todo eso lo tienes que controlar y tienes que estar totalmente actualizado en este sentido. Y claro, yo entiendo pues que ese asesor de toda la vida que te diga, no, mira, esto lo haces así porque yo lo hice con fulanito y haces una sociedad aquí y luego sacas por aquí y tal. No, o sea, no, porque eso en la mayor parte de los casos es fraude, y lo que hay que utilizar son las economías de opción y lo que tú bien decías antes, las ingenierías fiscales. ¿Por qué? Porque la ley te grava, pero como decía antes, la ley también te desgrava. Entonces, si tú la conoces, si tú sabes aplicar todos esos incentivos fiscales, es muy probable que te ahorres muchos impuestos. Entonces, bueno, ya no es desmitificar o deshonrar la figura del asesor de toda la vida, pero en este sentido yo entiendo que hay que estar en constante actualización y estar estudiando todo el día. Perfecto. A mí me gustaría añadir 2 beneficios de tener un asesor fiscal. El primero es el ahorro de tiempo. Cualquier emprendedor que nos esté escuchando sabrá que cada trimestre tiene que declarar una serie de impuestos, entre ellos el IVA y el IRPF trimestral. ¿Qué pasa? Que si no tienes un asesor fiscal o una gestoría potente, lo que va a pasar es que tú tengas que hacer toda esa parte de meter facturas una a una. ¿Y cuánto tiempo lleva esto, Marcos? Pues yo te puedo decir que he estado 10, 20, incluso si no me encuadraba algún número, 30 horas dedicado a hacer eso. ¿Tiene sentido que el CEO de una empresa esté 30 horas picando facturas y comprobando que los números salen? Obviamente no tiene ningún sentido. Claro. Entonces, yo cuando contraté a Quique, en realidad, aparte de pagar menos impuestos, contraté de velocidad, contraté tiempo. Y ese tiempo puedo dedicarlo a crecer mi empresa. Entonces, Claro. yo te animaría a que des ese salto antes posible si de verdad quieres ir rápido con tu negocio y quieres llevarlo al siguiente nivel. Y Por luego, supuesto, Marcos. otro punto... Sí, perdón. Sí. No, tranquilo. Otro punto muy chulo es que al final, Quique para mí es como un seguro de vida, en el sentido de que si yo, por ejemplo, mañana o el año que viene me hacen una inspección de Hacienda, yo voy súper seguro, porque pienso, tío, he hecho todo genial con Quique, Quique sabe qué estrategias hemos seguido y qué no, conoce las cuentas, cada apunte que ha hecho en la memoria de las cuentas anuales, todo. Entonces yo al final no tengo que estar preocupado por, oye, ¿y si me timan esta factura? ¿Y si hice esto mal? Porque sé que Quique me tiene respaldado. Claro, absolutamente en ese sentido, Marcos. No puedo estar más de acuerdo. Y sí es cierto que a colación de lo que acabas de comentar y un poco lo que antes comentaba Pedro, es que yo quiero haceros un inciso. Y es que un inspector de Hacienda, esto ya os lo cuento un poco como anécdota, un inspector de Hacienda lo último que quiere es un asesor fiscal preparado. Es lo peor que les puede pasar. Es lo peor que les puede pasar porque se vuelven locos. Se vuelven locos. Cuando tú les rebates los argumentos donde ellos piensan que tienen razón, se vuelven locos. Y sobre todo cuando vas con sentencias, vas con consultas vinculantes, vas y le dices en qué artículo de la ley está lo que le estás diciendo, entonces se vuelven locos porque dicen, madre mía, ¿y ahora esto cómo lo rebato? Porque es que sé que tiene razón, pero yo por otro lado lo que quiero es ponerle una multa. Entonces, claro, si sé que el asesor fiscal y el contribuyente en este caso tiene razón, pero yo le quiero poner una multa, es como que desprograman, ¿no? O sea, el inspector de Hacienda está programado para decir, bueno, aquí hay fraude. Entonces, ellos no parten la base de que un contribuyente está limpio y a ver qué encuentro. No. Ellos parten de la base de que tú has defraudado y van a intentar por cualquier medio buscar la idea o buscar el porqué de las cosas que has hecho. Entonces, claro, cuando se encuentran con un asesor fiscal y un contribuyente que lleva las cosas perfectamente al día y que ha aplicado esa economía de opción y que no tienen por dónde cogerlo, es como que dicen, madre mía, ¿y ahora qué hago?
Entonces, claro, muchos de ellos lo que hacen es demorar el procedimiento inspector, demorar y demorar. Entonces llega un momento que acaban llegando a un acuerdo porque saben que no tienen razón, o bien directamente coges y dices, bueno, como no vamos a llegar a un acuerdo, vamos a disconformidad y vamos al Tribunal Económico Administrativo. Y lo que decía Marcos antes, yo voy muy tranquilo. ¿Por qué? Porque yo sé que cumplo todos los requisitos para gozar de la exención en IVA, por ejemplo. O sé que todo esto que he pagado lo he pagado perfectamente. He imputado las rentas suficientes al IRPF, según dice la ley. He imputado los márgenes que teóricamente se trabajan en el sector. Entonces, hay que tener controlados todas estas variables para que luego, como bien decía Marcos, tengas una inspección de Hacienda y estés tranquilo y digas, bueno, voy allí porque sé que lo tengo todo perfecto y no tienen nada que decirme. Entonces, bueno, esto es algo que quería comentar y que la gente lo supiera. Entonces, claro, para ellos que la contabilidad o el asesoramiento fiscal lo lleve a alguien que no tenga mucha idea en este sentido, pues es genial porque van a saber por dónde atacarlo. Yo, un poquito escuchándoos a vosotros y por otro tipo de personas con las que tengo la oportunidad de hablar, me estoy dando cuenta de una cosa que antes ya tenía como idea, y es que al final solo pagan los ignorantes, solo pagan impuestos la gente que desconoce todas las herramientas de las que dispone. Es como, por ejemplo, considero que me lo llevo siempre todo a ejemplos de mi vida normal, ¿no? Es como, por ejemplo, ser un flaco de gimnasio que ves, cómo hay gente en el gimnasio que está mucho más fuerte que tú, levanta mucho más fuerte que tú, tiene mejor físico que tú, y tú dices, seguro que toman esteroides. Y seguramente, poniendo el ejemplo de lo que es pagar menos impuestos o evadir impuestos. Yo llamo evadir impuestos a la gente que toma esteroides, por ejemplo. Pero Sí. considero que también hay gente muy informada, muy buena, muy preparada, que está mucho más fuerte que tú y está mucho más en forma que tú, levanta más peso que tú, Que que, toman suplementos deportivos legales y eso es eludir que toma, impuestos, ¿no? exactamente, que toma suplementos deportivos legales y utiliza programas deportivos muy trabajados, Claro. que realmente lo que está haciendo es un poco lo que tú estás haciendo. Y es como, en lugar de quejarte de por qué tú no estás así o porque tú pagas tanto, Sí, sí. infórmate bien, aprende. Y bueno, me gustaría, Enrique, por favor, si pudieras dar consejos a las personas que se estén iniciando y que tú ahora mismo digas, uff, que estén escuchando y digan, jope, porque habrá personas que después de esto contactarán contigo y dirán, ostras, es que a mí ahora mismo Enrique me hace falta porque yo estoy pagando X y no me compensa, ¿no? Pero habrá personas, Enrique, que digan, ostras, es que yo ahora mismo mi empresa va muy justa, el tema de coronavirus me ha hecho mucho daño y demás, que no sepan cómo pagar menos impuestos y de hecho que a lo mejor no puedan contratarte precisamente porque crean que les sale más caro contratarte que no contratarte. ¿Cómo les puedes convencer o qué puedes aportarles ahora para generarles esa confianza de cara a que busquen un asesor fiscal o que empiecen a trabajar un poquito más? Vale. Bueno, sobre las dos cosas que me comentaste, quiero hacer un inciso sobre lo que antes comentabas muy bien, del tema de que al final a quien más se grava es al más ignorante. Y eso es un 50% de verdad. Es decir, ¿a quién se grava en este país o en cualquier otro a efectos impositivos? Pues se grava al 50% a la persona que desconoce la ley y esas economías de opción. Y luego se grava en un 50% al que comete fraude. Porque la agencia tributaria, al igual que tiene pues quizás personas que no están tan formadas, tiene otras personas que saben mucho y que se las saben todas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se producen las contingencias, como la que comentaba antes de los paraísos fiscales bueno, pues de esos deportistas que ganan millonadas y canalizan los derechos de imagen por sociedades cuando no pueden hacerlo, la agencia tributaria está detrás de toda esa gente y sabe lo que hace y sabe que en el 90% de los casos se comete fraude. Entonces, claro, la agencia tributaria ya no solo recauda con esas personas que no tienen la sabiduría suficiente en impuestos, sino que recauda con aquellas que han cometido fraude. ¿Por qué? Porque cuando las inspeccionan y les hacen devolver ese dinero que han defraudado, devuelven la cuota más el recargo, más los intereses de demora, más la sanción. Con lo cual, si han defraudado 100, acaban entregando al fisco 220. Entonces, esto es algo que quiero que la gente conozca y sobre todo a la hora de decir, bueno, pues voy a cometer fraude porque no pasa nada. No, claro que pasa. Y es que como te pillen y lo estés haciendo por temas de liquidez, lo que tú antes decías, Pedro, oye, por liquidez voy más justo, voy a pagar menos impuestos, voy a intentar apañarlo de aquella manera, ya, pero es que si te pillan y tienes que pagar todo esto por haber cometido fraude,
Si antes tenías problemas de liquidez, ahora no es que los tengas, es que vas a entrar en concurso de acreedores porque se te va a declarar insolvente, porque no vas a poder hacer frente a esas deudas. Entonces, eso es fundamental y es algo que quería comentar. Luego, Pedro, en función de las preguntas que me hacías, ¿cómo puedo ayudar yo a esa persona o a ese emprendedor? Bueno, pues yo, a ver, lo que siempre digo a mis clientes es que yo estoy para ayudar. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, hay casos y casos, ¿no? Entonces, yo entiendo, por ejemplo, amigos de Marcos que me han llamado para llevarles los temas y me dicen, oye, Kike, mira, es que estoy empezando, yo ahora mismo no te puedo pagar las cuotas de tal. Dije, no te preocupes, mira, te voy a poner una cuota mínima, por ejemplo, de 50 euros al mes, y a medida que tu negocio vaya incrementando cifra de negocio, facturación y capacidad de ahorro, pues yo te voy a ir cobrando más, pero yo te voy a ayudar. ¿Vale? Porque yo al final soy un asesor fiscal y no estoy para sacarte el dinero, estoy para ayudarte en tu camino. Entonces, si esto lo tengo que hacer, a mí no se me caen los anillos. Si yo, por ejemplo, en el caso de Marcos, me parece un tío increíble, un emprendedor de los que hay que tomar ejemplo y que va a ser una de las personas top del país, o sea, no tengo ninguna duda. O sea, eso por Me supuesto. ruborizo, chicos. Yo lo que tengo que hacer es ayudar a estas personas. Entonces, yo no puedo llegar a Marcos y decirle, oye, Marcos, mira, esta asesoría que vamos a tener son 1.200 euros. No, hombre, no, porque él va a decir, pero bueno, tú, ¿qué me está contando este tío? Entonces, también es una forma de generarle confianza, de decir, este tío no está para sacarme el dinero, sino que está para ayudarme. Entonces, bueno, él sabe perfectamente, pues, que oye, yo al final intenté decir, oye, pues, Marcos, ya te pasas los recibos cuando tal. Oye, el informe que hicimos para el tribunal, pues no tal. Entonces, lo que te quiero decir es que yo estoy para ayudar. Entonces, ya no solo ayudo en lo que es el conocimiento fiscal, sino que ayude pues, también un poco en el tema económico, porque al final es de lo que se trata, ¿no? Entonces, y luego esas personas que me comentabas, Pedro, pues que por temas de liquidez no puedan pagar a ese asesor fiscal o a esa figura que les pueda ayudar, volvemos un poco a lo mismo. Es decir, si yo veo que tu empresa pues tiene problemas de liquidez o no tiene una tesorería boyante o estás arrancando una serie de proyectos y para ello has tenido que hacer unas inversiones potentes en activos, pues entonces yo estoy ahí lo mismo para ayudar. Oye, mira, tienes este proyecto. Yo había muchísimos clientes de mi despacho que me estarán eternamente agradecidos por eso, porque les he apoyado en los proyectos desde el principio. Entonces, ¿que te tengo que cobrar 50 euros y perder dinero yo muy probablemente? Sí, vale, pero es que muchos de esos clientes hoy en día me pagan más de 1.000 euros al mes. Entonces, claro, ¿por qué? Porque están eternamente agradecidos por aquello que yo hice por ellos cuando empecé, ¿entiendes? Entonces, es un poco la idea. Y por supuesto que les voy a poder ayudar y voy a poner el mismo entusiasmo y las mismas ganas y las mismas ideas en ese cliente que en el que me paga 3.000 euros al mes. O sea, es de lo que se trata, ¿vale, chicos? Me ha quedado todo súper claro, espero que a la gente igual. Y aquí me gusta hacer un pequeño apunte sobre lo que decía Pedro, de que el que más sabe es el que menos paga. Obviamente paga, pero paga lo mínimo. Entonces, claro. yo siempre he pensado que si la ley de IVA, la ley de IRPF fuese una página, básicamente los impuestos serían menos regresivos. ¿Qué quiero decir? Que esto de que los que más saben paguen menos no ocurriría, porque sería, vale, tienes que pagar el 20% de lo que ganas, punto, ya está. O todo el mundo me da el 10% de su renta, ya está. Todo clarísimo, no hay posible interpretación. El pobre va a pagar lo mismo que el rico en términos de cuánto sabes de fiscalidad o de cuánto inviertes en un asesor fiscal. Así que, en realidad, incluso cualquier persona socialdemócrata que nos escuche que quiere un Estado grandísimo, creo que tendría que plantearse por qué el sistema español a nivel fiscal es tan complejo y por qué son cientos y cientos de páginas que solo un asesor fiscal que lo domine puede entender y que en realidad la persona media no sepa que está pagando al año 14.000 euros de impuestos al año, lo cual es una cantidad bastante sustantiva, e incluso que no entienda que su país, en lo que se llama esfuerzo fiscal, que es coger la presión fiscal de España y ponerla en relación a la renta, está por encima de Suecia, está por encima de Bélgica, Dinamarca. Es una auténtica barbaridad. O sea, por eso cuando se habla de que es un infierno fiscal España, nos referimos a que quitarle el 50% de su renta a una persona que gana 1.000 euros es mucho más gravoso que quitarle el 50% a una que gana 100.000. Pues si hace este ejercicio, que es lo que se llama esfuerzo fiscal, España es un infierno fiscal por encima de los países nórdicos, de Alemania, de Holanda. Entonces, por eso Pedro y yo somos tan pesados con lo de que en España se pagan muchos impuestos. Eso es. Lo que quiere transmitir Marcos es que al final, como dice, si todos los impuestos fueran realmente igual para unos porque están en una página y en esa página es lo que hay, pues estaría genial y estaríamos todos de acuerdo. Pero ¿qué ocurre? Que no hay una página. Hay 160 páginas y un montón de recovecos y trucos que realmente solo personas como Enrique saben desescriptar. Entonces, no estamos diciendo que fuck taxes o que estemos diciendo que no haya que pagar impuestos. Estamos diciendo que queremos que haya justicia y que realmente sean claros y para todos. Y hasta que eso sea así, pues creo que personas como Enrique
le van a dar muchísima luz y le van a dar muchísima ayuda a todas las personas que ahora mismo se sientan ahogadas, se sientan presionadas y sientan que están remando, remando, remando para que su barco se esté hundiendo cada día un poco. Entonces, o remas o le quitas o achicas agua, pero hacer las dos cosas a veces es insostenible. Claro. Hablábamos, por ejemplo, en el último directo que hicimos Marcos y yo, a colación de todo lo que estaba comentando ahora, que no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Que es esa presión fiscal en función del volumen de renta. O sea, estoy totalmente de acuerdo con la apreciación. Entonces, por ejemplo, en el tema de IVA, claro, es lo que hablábamos Marcos y yo en el último directo. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, pues que si yo estoy grabando al 21% ese servicio, no estoy considerando al IVA como un impuesto neutro e indirecto que nos lo quieren vender, y así dice la ley, sino que lo que estoy haciendo es gravar un 21% más a mi cliente, es decir, le encarezco el precio de mi producto en un 21%. Que luego vienen los mecanismos fiscales de las deducciones del IVA soportado y todas estas películas, sí, muy bien, pero es que al final estamos haciendo que el consumidor final pague un 21% más por ese producto. Entonces, claro, de estas cosas hablamos. Entonces, claro, que luego el tipo medio de IVA es mucho más bajo por el hecho de que hay muchos productos de consumo que se graban al 4% o al 10% y el consumo supone un 60% del PIB, pues sí, vale, fenomenal. Pero lo que quiero transmitir es esto y que, bueno, que no puedo estar más de acuerdo en el argumento que daba Marcos al respecto. Vale, pues si, Enrique, si nos permites, para no robarte más tiempo, lo que vamos a hacer es despedirnos aquí y sobre todo pedirles a los oyentes que si realmente les ha gustado esto y quieren verte más veces por aquí, trayendo trucos de inversión, herramientas, todo lo que pueda ayudarles a mejorar su información, a mejorar su formación en este campo en concreto, nos lo digan en los comentarios, nos lo dejen, lo compartan por redes sociales y sobre todo, pues ya te digo, agradecerte tanto a ti como a Marcos vuestro tiempo porque para mí ha sido un aprendizaje brutal todo este tiempo. Pues me alegro muchísimo, muchísimas gracias a los dos y nada, cuando queráis pues podemos hablar también de tema de inversiones, que hay muchísimos mitos en la fiscalidad de inversiones que hoy no han podido salir a relucir porque se nos acaba el tiempo, pero cuando queráis lo hacemos y seguramente podáis aprender bastantes cosas al respecto, ¿vale? Así que muchísimas gracias y un placer, chicos. Un placer, chicos. A pagar unos impuestos. Pack taxi. Muy Chao. bien. Bueno, señores, hasta luego. Abrazo.